Huí de mi casa a los 17 años. Después de años de negligencia y acoso constante por parte de mis padres y hermanastros. Ahora, 19 años después, me han contactado queriendo reconciliarse y dijeron, mamá está muriendo. Mi propia esposa me traicionó intentando forzar una reconciliación, creyendo sus mentiras y humillándome. Todo fue solo una broma de mi familia para engañarme y lograr la reconciliación. Ahora mi esposa está suplicando mi perdón. Nunca pensé que volvería a saber de ellos. Durante 19 años viví mi vida sin una sola llamada, mensaje o señal de que siquiera recordaran que existía. Y honestamente, para mí estaba bien así. No los necesitaba, no los quería. Cuando me escapé a los 17 años, dejaron muy claro que no iban a buscarme, ni entonces ni durante casi 2 décadas. Pero la semana pasada, mi hermanastro Aaron me llamó. Dijo que mi mamá está muriendo, que quiere verme antes de que sea demasiado tarde, y que quiere disculparse por todo. He pasado los últimos días tratando de procesar lo que eso significa. ¿Disculparse por qué exactamente? ¿Por los años de abuso, negligencia y acoso? ¿Por convertirme en su chivo expiatorio y saco de boxeo? ¿O por el hecho de que cuando me fui, ni siquiera se molestaron en buscarme? Y ahora estoy aquí, pidiendo consejos a extraños en internet porque genuinamente no sé qué demonios hacer. Déjenme llevarlos al principio, para que puedan entender de dónde vengo. Tenía 10 años cuando mi mamá se casó. Mi papá no estaba realmente presente, se fue cuando yo tenía 6 años. Así que cuando mi padrastro y sus hijos, Aram y Jenny, se mudaron, tenía esperanzas, estúpidamente esperanzas. Pensé que tal vez esta sería mi oportunidad de tener una familia de verdad nuevamente. Pensé que tendría hermanos con quienes pasar el tiempo, un padrastro que me trataría como a uno de los suyos y una mamá que finalmente se vería feliz de nuevo. Sí, esa fantasía no duró mucho. Desde el momento en que Aram y Jenny se mudaron, yo era el forastero. Adam tenía 2 años más que yo, y Jenny era 1 año mayor. Y dejaron muy claro que no era parte de su pequeño club. Al principio, eran cosas pequeñas, ignorarme, susurrar y reírse cada vez que entraba en una habitación. Pero rápidamente empeoró. Adam era un matón, simple y llanamente. Me empujaba, rompía mis cosas y me insultaba solo para ver cómo reaccionaba. Jenny era más astuta, pero igual de cruel. Esparció rumores sobre mí en la escuela, tiraba mi tarea y robaba cualquier cosa que me hiciera remotamente feliz. Intenté decírselo a mi mamá. Traté de explicar lo que me estaban haciendo. Pero cada vez que lo hacía, ella lo descartaba. Decía, solo te están molestando o deja de ser tan sensible. O peor aún, si te están tratando así, tal vez deberías pensar qué estás haciendo para merecerlo. En cuanto a mi padrastro, no me abusaba directamente, pero tampoco hacía nada para detenerlo. Si Adam me empujaba contra una pared, él se reía y decía, los chicos son así. Si Jenny me gritaba, él simplemente se encogía de hombros y actuaba como si fuera algo normal entre hermanos. Podía notar que yo solo era el equipaje extra que venía con casarse con mi mamá. Cuando cumplí 14 años, dejé de intentar defenderme. ¿Cuál era el punto? A mi mamá no le importaba, a mi padrastro no le importaba, y Adam y Jenny prosperaban con mi miseria. Yo era el chivo expiatorio de todo lo que salía mal en esa casa. Si Adam fallaba en un examen, de alguna manera era mi culpa por distraerlo. Si Jenny perdía algo, debía haberlo tomado yo. La frase favorita de mi mamá se volvió, ¿por qué no puedes simplemente comportarte? Siempre estás causando problemas. El punto de quiebre llegó cuando tenía 16 años. Jenny me acusó de robarle dinero. Yo no lo había tocado, ni siquiera sabía que tenía dinero. Pero se lo dijo a mi mamá y a mi padrastro, y ellos le creyeron sin cuestionarlo. Sin investigar, sin darme la oportunidad de defenderme. Simplemente decidieron que era culpable. Mi padrastro me gritó, me llamó una vergüenza y me dijo que nunca lograría nada en la vida. Mi mamá, ella solo negó con la cabeza y dijo, estoy tan decepcionada de ti. Me castigaron encerrándome en mi habitación durante 1 mes, excepto para ir a la escuela, y no me dejaban comer con la familia. Era como si no existiera, excepto cuando querían recordarme lo desagradecido que era. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía una familia, no realmente. Había terminado, no podía quedarme más allí. No si quería sobrevivir. Empecé a ahorrar hasta el último centavo que podía de mi trabajo de medio tiempo, y una noche empaqué una bolsa y me fui. Me llevé lo poco que tenía, ropa, una mochila, algo de dinero, y salí por la puerta.
Dejé una nota en el mostrador de la cocina, no se molesten en buscarme. Pero aquí está el detalle, no pensé que realmente me escucharían. Una pequeña, estúpida parte de mí esperaba que intentaran buscarme, que me llamaran o enviaran a alguien, o al menos actuaran como si les importara. No lo hicieron. Ni una sola llamada, ni una sola búsqueda, nada. El primer año después de que me escapé fue un infierno. Tenía 17 años, estaba sin dinero y aterrorizado. No pude terminar la secundaria porque no tenía mis certificados, lo que significaba que tuve que abandonar y repetir semestres más tarde, lo que me retrasó años. Pasé de un sofá de amigos a otro, trabajé en empleos ilegales y hice cosas de las que no estoy orgulloso solo para salir adelante. No voy a endulzarlo. Hice cosas turbias, como robar y vender, pero no tenía opción. Era sobrevivir o volver a esa casa, y me juré a mí mismo que nunca volvería. Finalmente, junté lo suficiente para pagarme una escuela técnica. No fue fácil, hubo noches en las que no comí, semanas en las que apenas dormí, pero lo logré. Para cuando tenía 20 y tantos años, conseguí un trabajo estable y las cosas comenzaron a mejorar. Ahora, a los 36, estoy viviendo una vida que nunca pensé que tendría. Gano 6 cifras trabajando en un empleo que realmente disfruto, estoy casado con la mujer más increíble que he conocido, y somos financieramente estables al punto de que podríamos jubilarnos mañana si quisiéramos. Mi esposa sabe todo sobre mi pasado, pero nunca me ha presionado para que me reconecte con mi familia. Siempre ha dicho que es mi decisión, y no importa lo que decida, ella estará a mi lado. Incluso se enfrentó a su propia familia por mí cuando empezamos a salir. Sus padres no estaban encantados conmigo, probablemente porque no venía de una familia adinerada, pero a ella no le importó, luchó por mí. Y ahora me quieren como a un hijo propio. Durante 19 años viví sin mi familia, y pensé que había hecho las paces con eso. Entonces, la semana pasada, Adam me llamó. No sé cómo consiguió mi número, pero ahí estaba, actuando como si nada hubiera pasado. Al principio pensé que era una broma. Empezó todo casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Casi cuelgo, pero entonces dijo, mamá está muriendo. ¿Quiere verte? Ni siquiera sé cómo respondí. Me dijo que se habían mudado a una nueva casa e invitó a cenar con la familia. Dijo que mamá quería disculparse antes de que sea demasiado tarde. No le di una respuesta. Le dije que lo pensaría y colgué. Mi esposa piensa que debería ir, pero también me advirtió que mantuviera la calma. Me dice que podría arrepentirme si no dejo que mi mamá se disculpe. Pero no confío en nada de esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de casi 2 décadas, de repente le importa? ¿Es culpa o quieren algo de mí? Una parte de mí quiere ir solo para desahogarme con ellos, para decirles exactamente cuánto me lastimaron y lo poco que pienso de ellos ahora. Pero otra parte de mí tiene miedo. ¿Y si verlos hace que todo lo que he trabajado tan duro para enterrar vuelva a salir? ¿Qué harías tú? ¿Debería ir y dejar que ella se disculpe, o debería proteger la vida que he construido y mantenerme alejado? Actualización. Hey chicos. Fui a la cena y, honestamente, debería haberlo sabido mejor. Pensé que estaba preparado para cualquier cosa que mi familia pudiera lanzarme, pero lo que sucedió me tomó tan desprevenido que todavía estoy tratando de procesarlo. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero haré mi mejor esfuerzo para explicarles, especialmente para aquellos que no vieron mi publicación original. Aquí va la versión corta. Después de 19 años sin contacto, mi hermanastro de repente se comunicó conmigo diciendo que mi mamá estaba muriendo y quería disculparse por todo. Me invitó a una cena familiar para enmendar las cosas. Pasé días debatiendo si debía ir o no, pero al final decidí ir solo. No llevé a mi esposa. No porque no confiara en ella o no valorara su apoyo, sino porque no quería que estuviera cerca de lo que sabía que sería un desastre emocional. Ella quería venir, pero le dije que esto era algo que tenía que manejar por mi cuenta. No quería que me viera así, enojado, roto o, peor aún, manipulado. Así que fui, y decir que las cosas no salieron como esperaba sería quedarse corto. Desde el momento en que llegué a su casa, algo se sintió mal. No era la misma casa en la que crecí, se habían mudado hace años. Pero aún así esperaba sentir algo de familiaridad. En cambio, el lugar se sentía frío, casi como un escenario, como esas casas que ves en anuncios de bienes raíces pero en las que nunca se vive realmente. Cuando Adam abrió la puerta, actuó como si hubiéramos sido mejores amigos toda la vida. Me abrazó, lo cual fue desconcertante, por decirlo menos, dado el historial entre nosotros.
Tenía una energía rara, como si estuviera esforzándose demasiado por ser acogedor. Todo se sentía forzado, pero jugué el juego. Apenas dentro, la atmósfera era igual de extraña. Mi mamá vino inmediatamente, me abrazó y me dijo lo feliz que estaba de verme. Mi padrastro me dio un firme apretón de manos, y ambos empezaron a hacerme preguntas sobre mi vida, mi trabajo e incluso sobre mi esposa. Todo se sentía tan performativo, como si estuvieran leyendo un guión. Y luego estaba mi mamá. Se veía perfectamente sana, no había señales de enfermedad, ni debilidad, ni fatiga, nada. Se me hundió el estómago cuando me di cuenta de lo que probablemente significaba. La cena comenzó lenta, con charla trivial y sonrisas educadas, pero no podía concentrarme en nada de eso. Mi mente seguía volviendo a lo que mi hermanastro me había dicho, que mi mamá estaba muriendo y quería disculparse antes de que fuera demasiado tarde. Pero al mirarla, estaba claro que no había nada de demasiado tarde en su situación. Finalmente, exploté. No podía sentarme allí y fingir que todo estaba bien. Les pregunté directamente qué estaba pasando y por qué realmente estaba allí. Y, así como así, la máscara se cayó. Mi mamá lo admitió primero, la historia sobre que estaba muriendo no era cierta. La habían inventado porque no sabían cómo lograr que aceptara verlos. Al parecer, pensaron que esta era la única manera de reconstruir la familia. Escuchar eso hizo que mi sangre hirviera. Pasé días agonizando sobre esta decisión, debatiéndome entre mi ira y la posibilidad de obtener un cierre, solo para descubrir que todo estaba basado en una mentira enferma. Adán trató de intervenir, diciendo que era solo un plan para reunirnos a todos, como si esto fuera un malentendido inofensivo. Pude sentir el calor subiendo por mi pecho mientras los años de ira y resentimiento regresaban como una avalancha. Creo que nunca he estado tan enojado en mi vida. Todo lo que había guardado durante 19 años, todo lo que me hicieron, todo lo que soporté por culpa de ellos, salió de golpe. Empecé a gritar y no podía detenerme. Le dije a mi mamá cuánto me había lastimado, cómo me había descuidado y permitido que su nueva familia me tratara como si no importara. Le dije a Aram exactamente lo que pensaba de él y cómo su acoso constante había hecho de mi vida un infierno. Y también enfrenté a mi padrastro por quedarse de brazos cruzados y no hacer nada mientras sufría en su casa. No era solo ira. Fueron años de dolor y traición finalmente expresados. Grité tan fuerte que, al parecer, los vecinos comenzaron a acercarse para ver qué estaba pasando. En un momento alguien llamó a la puerta, pero Aram los despachó rápidamente, claramente avergonzado. Mi mamá comenzó a llorar, y mi padrastro intentó calmarme, diciendo que solo querían arreglar las cosas. Pero eso solo lo empeoró. Les dije que no les importaba arreglar nada, que lo único que les importaba era sentirse mejor consigo mismos. No me buscaron cuando me escapé. Durante 19 años no hicieron nada, y ahora pensaban que una maniobra manipuladora como esta de alguna manera borraría todo. Y luego, en medio de todo este caos, mi mamá dijo algo que me dejó sin palabras. Dijo que no habrían podido encontrarme si no hubiera sido por mi esposa. Al principio pensé que la había escuchado mal, pero luego lo repitió, explicando cómo mi esposa se había puesto en contacto con ellos hace semanas y les dijo cómo comunicarse conmigo. Dijo que mi esposa pensó que reconectarme con mi familia podría ayudarme a sanar. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Confiaba completamente en mi esposa, y ahora me enteraba de que había actuado a mis espaldas para ayudar a las mismas personas que destruyeron mi infancia. Al principio no podía ni responder, simplemente me quedé allí, atónito, mientras mi mamá seguía hablando, diciéndome que mi esposa pensó que esta cena podría darme un cierre. Lo decía como si mi esposa hubiera orquestado todo. Todo después de eso es un borrón. No pude quedarme más tiempo en esa casa. Apenas recuerdo lo que les dije antes de irme, pero sé que dejé claro que no quería tener nada que ver con ellos. Salí por la puerta y me fui manejando, temblando de ira y traición. Después de salir de la casa de mi familia, no volví a casa de inmediato. No podía. Mis manos temblaban, mi pecho estaba apretado, y mi mente iba a 1000 por hora. Me detuve a unos kilómetros en el camino porque necesitaba respirar. Simplemente me senté en mi auto, mirando a la nada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La cena ya era un desastre, no había duda de eso. Pero la parte que no podía dejar de repasar una y otra vez era la revelación de mi mamá. Dijo que mi esposa había sido quien los contactó primero. Mi esposa, la persona que sabía todo lo que ellos me habían hecho, que siempre me había apoyado,
había actuado a mis espaldas y abierto la puerta a las personas de las que había pasado casi 2 décadas tratando de escapar. Cuando finalmente llegué a casa, todavía estaba tratando de decidir cómo abordarla. Estaba herido, estaba enojado, y sabía que necesitaba respuestas, pero no quería explotar. Al menos no todavía. Ella estaba esperándome cuando entré, sentada en el sofá, luciendo preocupada. Creo que pudo darse cuenta, solo por mi cara, de que las cosas no habían salido bien. Me preguntó cómo había ido la cena, y por un segundo no supe qué decir. Pero luego todo salió de golpe, las mentiras, la falsa enfermedad, la broma, y finalmente, el hecho de que ella había estado involucrada. Su cara se puso pálida. Comenzó a llorar casi de inmediato, lo que solo me enfureció más, porque no estaba de humor para consolarla. Le pregunté si era verdad, si había actuado a mis espaldas y se había puesto en contacto con mi familia. Asintió. Fue entonces cuando me contó todo. Hace unas semanas, mi mamá la contactó. Encontró el correo electrónico de mi esposa a través de alguna conexión mutua, todavía no estamos seguros exactamente de cómo. Ann le escribió un mensaje largo y emotivo sobre cuánto me extrañaba. Le dijo a mi esposa ella lamentaba todo lo que había pasado entre nosotros. Y solo quería reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde. Mi mamá afirmó que estaba enferma y que no le quedaba mucho tiempo. Dijo que quería disculparse conmigo y tener una última oportunidad de arreglar las cosas antes de morir. Según mi esposa, el mensaje sonaba completamente genuino. Ella dijo que mi mamá sonaba como alguien que realmente estaba arrepentida, como alguien desesperada por hacer las cosas bien. Mi esposa admitió que tenía sus dudas, pero no quiso descartarlo por completo en caso de que mi mamá estuviera diciendo la verdad. Ella sabe cuánto daño me causó mi infancia, cuánto dolor he llevado conmigo por ello, y pensó que tal vez, solo tal vez, esta podría ser una oportunidad para que encontrara cierre. Así que respondió. Al parecer, intercambiaron algunos correos electrónicos durante una semana. Mi mamá interpretó el papel perfectamente, arrepentida, llena de remordimiento y con promesas de que solo quería verme feliz de nuevo. Mi esposa le creyó. Dijo que mi mamá incluso lloró por teléfono durante una de sus conversaciones, hablando sobre cuánto me extrañaba y cuánto deseaba disculparse. Pero aquí está el detalle, mi mamá nunca le dijo sobre la broma. Nunca le dijo que toda la historia sobre estar muriéndose era falsa o que planeaban emboscarme con algún tipo de reconciliación familiar montada. Mi esposa jura que no sabía nada de eso. Pude notar que mi esposa estaba siendo sincera, realmente no sabía el alcance de lo que mi mamá había planeado. Pero eso no lo hacía más fácil de escuchar. Le dije cómo me sentía al entrar a esa casa, lo humillante que fue darme cuenta de que habían mentido para llevarme allí, y lo traicionado que me sentía al saber que ella había sido quien abrió esa puerta. Ella comenzó a llorar más fuerte, diciendo que lo sentía, que nunca quiso lastimarme y que solo estaba tratando de ayudar. Seguía diciendo que pensaba que estaba haciendo lo correcto, que pensó que reconectarme con mi familia podría ayudarme. Dijo que había notado cuánto mi pasado aún me afectaba, incluso si no hablaba de ello. Pensó que tal vez esto era algo que necesitaba, incluso si yo mismo no me daba cuenta. Pero no podía superar el hecho de que había actuado a mis espaldas. Le dije que debería haber venido a mí primero. Debería haber hablado conmigo en lugar de decidir por su cuenta lo que era mejor para mí. Ella sabía cómo me sentía sobre mi familia, sabía cuánto me dolía incluso pensar en ellos, y aún así, decidió traerlos de vuelta a mi vida sin mi consentimiento. Eso fue lo que más dolió. No fue solo la mentira, fue el hecho de que me quitó el derecho de decidir por mí mismo. Cuanto más pensaba en ello, más enojado me sentía, no solo con mi esposa, sino también con mi familia. Mi mamá no solo me manipuló a mí, también manipuló a mi esposa. Sabía exactamente qué decir para tocar sus fibras sensibles, para hacerse sonar como la víctima, para pintar este cuadro de una madre que solo quería hacer las cosas bien. Y luego usó eso para orquestar toda esta situación. Si querían dinero o algo más de mí, sigue sin estar claro. Todo terminó antes de que llegáramos a ese punto, pero la posibilidad ronda en mi mente. ¿Y si esto era solo el primer movimiento de un juego más largo? ¿Y si planeaban pedirme algo más adelante, una vez que me hubieran ablandado? El pensamiento me enferma. Mi mamá siempre ha sido buena torciendo la verdad para conseguir lo que quiere, y ahora parece que ha extendido esa habilidad a manipular a las personas más cercanas a mí. Jenny, mi hermanastra, llegó tarde a la cena con su esposo y sus hijos, así que no interactué mucho con ella esa noche.
Pero unos días después, me envió una foto de sus hijos con un mensaje diciendo que estaban emocionados de conocer a su tío. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por un lado, no siento nada por ella ni por sus hijos, son desconocidos para mí. Por otro lado, no pude evitar preguntarme si mi ausencia los ha afectado de alguna manera. Tal vez no lo ha hecho, pero la idea de que podría haber sido parte de sus vidas, de que podría haber sido un buen tío, me hace sentirme conflictuado. Aún así, no sé si puedo abrir esa puerta. Ha pasado aproximadamente una semana desde la cena y sigo tratando de procesar todo. Mi esposa ha estado caminando sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, disculpándose constantemente y suplicando perdón. Dice que hará lo que sea necesario para arreglar las cosas, terapia, consejería, lo que yo quiera. Sé que no quiso lastimarme. Sé que pensó que estaba ayudándome, pero la traición duele profundamente. En cuanto a mi familia, he decidido cortar todo contacto con ellos nuevamente. No me importa si mi mamá realmente está arrepentida o si solo quiere algo de mí. De cualquier manera, el daño ya está hecho. Pero ahora me pregunto si el daño que causaron se ha extendido a mi matrimonio. Así que aquí estoy. Estoy herido, enojado y completamente perdido. ¿Debo darle otra oportunidad a mi esposa o es esta traición demasiado grande para superarla? ¿Y qué hago con los hijos de Jenny? ¿Debería dejarlos entrar en mi vida o es mejor mantenerlos completamente fuera? Siento que estoy parado en una encrucijada y no tengo idea de qué camino tomar. Editado. Por más enojado que estaba, he llegado a darme cuenta de que no puedo culpar completamente a mi esposa. Ella fue tan víctima de la manipulación de mi familia como yo. Mi mamá le mintió, jugó con sus emociones y le contó la misma historia falsa sobre estar enferma que usaron para engañarme a mí. Ella realmente pensó que estaba ayudándome. Y aunque sus acciones me lastimaron profundamente, sé que sus intenciones no eran maliciosas. He decidido perdonarla. Tomará tiempo reconstruir la confianza, pero puedo ver cuánto lamenta lo que pasó, y sé que estaba tratando de hacer lo que pensaba que era mejor para mí. Ella no estaba preparada para lo manipuladora que puede ser mi familia. Y, en cierto modo, la usaron, así como me usaron a mí durante años. En cuanto a mi familia, ni siquiera es una pregunta. Ya me han mostrado exactamente quiénes son, y no tengo intención de permitirles regresar a mi vida, no importa cuán genuinos digan ser.